Hola, 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 buenas tardes Ricardo, buenas tardes Pancho. Empezamos a las 5, un minuto de este viernes, de este sábado, perdón, 4 de julio. Felicidades a todos los amigos norteamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica que nos salvaron de la invasión extraterrestre un 4 de julio de 1999. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, ¿cómo están ustedes, Pancho, Daniel? Muy bien. Hola Ricardo, bien, aquí estamos en este Santiago muy lluvioso, han caído Bueno cerca para la de contaminación. 30 milímetros de agua en lo que va del día aproximadamente y se calcula, ahora para un poco, cayó nieve en algunos sectores altos, Melipilla muy inundado, algunas zonas Ricardo, muy bien, aquí afectadas, estamos. es decir, hay familias golpeadísimas Sí. que ya sabemos que la están sufriendo con el COVID, con el desempleo, con la falta de alimentos, con todo eso. Ahora se sumaron El frío y las la aguas lluvia. que llegan con un frío también tremendo. Es decir, dicen que la temperatura de hoy va a ser una de las más bajas del año, si no la más baja. De Se dice hecho, llueve sobre mojado. Aquí ya a esta sí. altura, mira, De hecho hoy día, hemos tenido Ricardo, meses de lluvia sobre mojado. Ricardo que sabe de números, hoy día es el día con menos variación del año de la historia, porque la mínima fue -3 y o sea, la mínima fue 3 y la máxima fue 7. El día helado. Sí. Ahí llegó Sandra. Hola Hola, Sandra, ¿cómo Sandra. estás? Buenas Hola tardes. Sandra, está con el micrófono apagado. Bueno, yo voy a Ahora sí. presentar a Sandra Hola. Pastene, que nació en Chuquicamata y estudió en Antofagasta. Actualmente está dedicada 100%, como nos dijo, al core, que de ahí nos va a explicar, que es consejera regional. Nosotros sabemos un poco, pero sería bueno que le explicara ahí un poco a la gente que hacen los core, que son los core de la provincia El Loa, y fue gobernadora de la provincia El Loa del primer gobierno de Michelle Bachelet, y es una participante activa de la mesa COVID Calama, que parece la cosa no está muy bien allá en Calama, ¿no? Así es. ¿Cómo está Sandra? Bienvenida Hola, ¿cómo están? a nuestro programa de los sábados con Ricardo Baeza Yey, donde analizamos todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y además, especialmente, las cifras, los datos, las proyecciones, aunque eh, cada vez resulta más difícil hacerla. Así que bienvenida Sandra. Y lo que te preguntaba Daniel era eso, ¿cómo está Calama? Porque lo están mencionando como uno de los lugares efectivamente con mucho contagio, con muchos casos, con muchos pacientes internados. Entonces nos gustaría conocer de primera mano la realidad de lo que tú estás viviendo allá y lo que has podido ver. Sí, bueno, Calama está muy complicada. Nosotros tenemos arriba de 4.000 personas que están confirmadas como contagiadas por COVID-19. Ahora, en este tema hay que ser claro, porque cuando hablamos de más de 4.000, no estamos hablando de personas contagiadas, estamos hablando de personas contagiadas confirmadas. Lo más probable, o sea, no es lo más probable, es así que son muchas más y habría que multiplicarlo por 7 ese número, estos 4.000 y algo, hay que multiplicarlo por 7 o por 10 como máximo para saber cuál es la cantidad de personas que hoy día están contagiadas acá en el territorio. Por otro lado, nosotros tenemos una de las tasas más altas de contagio. Tenemos una tasa de positividad entre el 50 y el 80%, Sandra, y también una tasa de letalidad de las más altas del país. Sandra, te pido un ¿Sí? favor, arregla un poquito tu cámara para que se te vea el rostro, porque estamos viendo solo tus lentes, el reflejo de tu computadora. Así que baja un poquito la A ver, pantalla, acércala. déjame mirar. Eso, tienes que O mover un tal vez si te poquito. pones un poco más lejos, Un se poco te más va a ver lejos también. completo. Ahí está un poquito mejor, ahí te Un podemos poquito ver. mejor. ¿Rey? Todavía un poco Ya. más si es posible. Pa- Espérame un pa- poquito. para No verte. veo acá, se me perdió la pantalla. Espérame un poquito. Sí, porque si no vamos a hablar con tu pelo. Sí, se Ahí está fome. perfecto. Ahí está perfecto. Ya, ahí estamos. Ya. Ahora, es una Eh, alta, bueno, lo que hablaste es la positividad, es muy alta. es altísima. O sea, estamos hablando de entre el 50 y el 80, eso es muy alto. Y la letalidad.
que el promedio es superior al promedio nacional. Por lo tanto, ustedes entenderán que con esos datos, Calama es una de las ciudades más complicadas y además que tenemos una red de salud débil y además una red poco articulada o insuficientemente articulada en donde, por ejemplo, las mutuales, y eso me parece que es a nivel nacional, las mutuales pasan un poquito de largo en esto. No hay una articulación que nos permita utilizar todo el recurso, tanto físico como humano, de manera más eficiente en la provincia de Loa. Tenemos además condiciones que son condiciones geográficas que hacen que estemos más complicados que en otras partes. Nosotros estamos a un poco más de 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso agrava el estado de los pacientes COVID, la hipoxia, que se llama hiperbálica, me parece que es el nombre, hace que nosotros recitamos menos. También sabemos que tenemos más glóbulos rojos que otras personas en el país. Entonces, bueno, todas esas particularidades que tienen que ver con una cuestión más natural, pero están estas otras particularidades que no son naturales, que tienen que ver con que somos una comuna minera. Entonces, por lo tanto, tenemos una gran cantidad de personas, trabajadores y trabajadoras, entrando y saliendo de nuestra comuna. Eso hace que estemos más expuestos y a la vez estén más expuestos los trabajadores y trabajadoras que además llevan el contagio a sus lugares de origen. Exacto. Yo tengo una pregunta, Sandra. ¿Sabes cuánto, según ustedes, el número de fallecidos en Calama? Porque la última vez que hablé con Katy, el número que daba el hospital era distinto al número que daba el Ministerio de Salud. ¿Cuál es el número que conoces tú hoy en día? Sí, en el número que nosotros manejamos es superior a 100 personas. Y nunca en realidad estamos como... ¿Ah? ¿Sabes exactamente cuánto? Porque para hacer un cálculo rápido para ver cuánto... Tenemos, 144. ¿Y son todos de Calama o algunos de San Pedro? Calama. ¿Solo Calama? Solo Calama, okay. Sí. Eso es como 50% más de lo que había el 28 de junio, que eran 94, según el DES. Así es, sí, no, es altísimo. Y no se ve que la situación vaya a mejorar sustancialmente. Sandra, y esa cifra de los 144, porque estamos todos confundidos con la cifra, ¿corresponde a los inscritos en el registro civil certificados, a los inscritos en el registro civil certificados más los certificados que tiene el DEIS, o a los inscritos en el registro civil certificados más sospechosos que tiene el DEIS? Ahí, cuando nosotros planteamos ese número, nos referimos a la investigación que se va haciendo con el hospital, los conteos que llevan en el hospital, y que por supuesto esto no es oficial. Los números que se manejan son muy distintos. No tiene que ver con lo que está inscrito en el registro, sino con lo que va chequeando el hospital de Calama. Sí. Estos son los números de hospital, Pancho, no son claro, por los oficiales. Claro. Exacto, y no son oficiales. Sandra, y en esos números, discúlpeme, en esos números no pasan los que mueren en su casa. No. Exactamente. Por lo tanto, la cifra podría ser mayor. Cifra, claro, y además, claro, hay personas que mueren que su certificado de defunción dice, por ejemplo, murió de neumonía, pero claro, estaba contagiado de COVID. O murió por otra causa, pero era una persona contagiada de COVID, que lo más probable es que el desencadenante haya sido el COVID más que la otra patología. Sí, eso es importante porque mucha gente dice, por ejemplo, he escuchado el comentario en Twitter, igual va a morir, pero según los cálculos que yo he hecho, mueren 10 años antes, así que no es como decir, mira, habría muerto este año. Exacto. Morir 10 años antes es terrible para una persona que muere, por ejemplo, el promedio son 74 años.
y la Mm, esperanza de vida en Chile es sobre los 80. Y Claro. que claro. no se puede argumentar eso. Yo Es creo lo, una falta de es lo que te contaba empatía la ahí. semana pasada, que una persona con hipertensión, como el caso de mi mamá, puede vivir perfectamente 10 15 años más, sin problemas, bien medicada, pero se agarra el COVID y en 6 meses puede fallecer por esta enfermedad. No, Y no, de no hecho, es lo mismo. claro, y vimos la semana pasada que mucha gente ha muerto, mucha más gente ha muerto por hipertensión en Chile que años anteriores, así que Claro. puede que haya una relación que no conocemos ahí. Sí, fíjate que estaba mirando hace un Mm. rato em, algunos datos que hay, que a ver si los tengo por acá, aquí están en mi escritorio, em, que tiene que ver con las muertes, hay un gráfico que nos muestra los récords de muertes comparados con el año pasado. Aquí están, a ver. No, no, ¿Quieres no lo encontré. compartirlo? Voy a ver Sí si puede, yo lo ya lo tengo encuentro. configurado para que comparta algo. Bueno, Casos acumulados por les cuento comuna. que durante la semana yo recibí algunas denuncias y fotos de gente que trabaja, que me han contado algunas cosas de gente que trabaja en las mineras y realmente el tema de los aviones es súper complejo, Ricardo y Pancho. No están yéndose a full, lleno, sin medidas de seguridad y siguen viajando los vuelos a Chuquicamata, en realidad a Calama, siguen funcionando todos los días, completamente lleno, sin medidas de seguridad y parece que no se piensa cerrar nunca ese tema del avión, ¿o no? ¿Qué es lo que dicen allá de esto, Sandra? A ver, ¿qué es lo que nosotros qué es lo que estamos diciendo en la mesa COVID, que es donde estamos analizando más territorialmente el tema? Eh, es que, primero, necesitamos una cuarentena de la minería. No tenemos no tiene mucho impacto una cuarentena reducida al área urbana, en donde queda afuera todo lo que tiene que ver con las mineras, y hay que además ampliarla a la provincia de Loa. Porque cuando tenga una cuarentena en la minería, yo voy a tener menos trabajadores entrando y saliendo, y no estoy diciendo que la culpa sea de los trabajadores. La responsabilidad acá está en las mineras, que debiesen hacer esta cuarentena. Por otro lado, si hay una cuarentena en la gran minería, igual vamos a tener algunos trabajadores entrando y saliendo por el aeropuerto, porque tenemos además otro tipo de industria que hace que mucha gente llegue a Calama y a la provincia, y que tiene que ver, por ejemplo, con los proyectos de energía renovable no convencional, que hay muchísimos en la provincia de Loa, y que también eso produce flujo. Entonces nosotros estamos planteando dos cosas. Una, la cuarentena de la minería, y por otra, el cierre del aeropuerto y un cordón sanitario bien rígido para hacer el control de quienes entren y salgan por tierra también. Hace no mucho, Chuquicamata planteó que va a dejar de usar el aeropuerto en Loa. Bueno, cuando dejó de usar el aeropuerto en Loa, se llenó el aeropuerto de Antofagasta. Y además esos trabajadores van a llegar igual a Calama y van a llegar por tierra. Entonces, de verdad la medida nos pareció claramente insuficiente, por qué no decirlo, un distractor. Claro, porque cuando uno toma una medida tiene que saber la reacción o qué va a ocurrir con esa medida también, que eso es muy Claro que sí. importante. ¿Sí? Si no, sabemos, cuando se tomó la medida, por ejemplo, acá en Santiago, de que salieran menos buses del Transantiago, se Mm. llenaron los buses del Transantiago con más gente, con mayor posibilidad de contagio. Si tú cierras un aeropuerto, obviamente que siempre se va a buscar la fórmula para llegar al lugar si es que no se paran o no se paralizan ciertas faenas, como es lo que está ocurriendo. Y de hecho, Entonces, debería Claro, ser al revés. Si quieres que haya menos gente en un medio de transporte, tienes que poner más frecuencia, no al revés. exacto. sí, O saber sí, que vas a tener el problema del aeropuerto, que se te van a ir a otra zona. Digamos. sí. Mira, hay un dato ahí que en realidad no lo puedo compartir, pero la comparación entre el número de fallecidos en el Hospital Carlos Cisterna durante el primer semestre del 2019 y del 2020. Por ejemplo, en abril del 2019
tuvimos 18 y en el 2020 tenemos 20. En mayo teníamos 29 en el 2019 y 52 en el 2020. En junio, 25 personas y en el 2020, 143. Wow. Eso en los acumulativos. ¿Te das cuenta que, o sea, la diferencia es impresionante? Eso, pero el 143 es acumulado, no es solo en junio. Acumulado, claro, Ah, ok. O el sea que acumulado. tuvieron, si resta los 52, tenemos Sí, 91, así que son sí. casi 4 veces más. Exacto. Entonces, la situación de Calama no es menor. Estamos metidos en un reservorio de bichos, en donde además aquí no puede cerrar la billetera de Chile. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es económico y que la economía es muy importante, porque si tenemos una economía débil no vamos a tener los medios necesarios para afrontar nada, pero el criterio a juicio nuestro y de los expertos que están trabajando en la mesa COVID, y que no solamente estamos trabajando con los expertos de la mesa, sino que hemos estado invitando personas, expertos de todo el país. Eh, aquí el criterio tiene que ser sanitario. O sea, no hay que alguien nos diga cómo es que le ponen valor a la vida, en términos de poder compararlo y ponerlos en una balanza. O sea, de verdad no es muy impactante, porque nosotros estamos ahí viendo como todos los días se muere alguien cercano, y además vemos con miedo que el criterio y que la decisión que se está tomando es principalmente de corte económico y no de corte sanitario, y no para proteger la vida. Nosotros sabemos desde hace mucho que somos zona de sacrificio. No es que lo aceptemos, es que lo constatamos. Y en este minuto esa zona de sacrificio queda más refrendada que nunca. O sea, hoy día la brutalidad de lo que nos está sucediendo es tremenda. Viene un subsecretario a la región y a Calama en particular, y la verdad es que nada, no se toma ninguna medida. Y además el subsecretario viene como a recoger información cuando tiene al gobierno, con las personas que ellos han instalado en el territorio y que son de su confianza, que le tienen que haber entregado la información a tiempo. Entonces tiene que venir un subsecretario a mirar de verdad qué es lo que pasa. Bueno, mira y se va y seguimos tal cual. Entonces, el centralismo es una de las condiciones que a nosotros, cuando se habla de centralismo asfixiante, es hoy día literal. Nosotros nos estamos muriendo sin aire por este centralismo, que cuando, por ejemplo, el Consejo Regional el 20 de marzo aprobó casi 11.000 millones para que pudiésemos fortalecer algunas instancias de la red de salud para hacer frente a lo que se venía. Estamos ya en julio y aún no podemos utilizar esos 11.000 millones, porque resulta que tenemos que esperar que el Ministerio dé la pertinencia para que la Dirección de Presupuesto haga la creación presupuestaria. Entonces, de verdad estamos muy complicados, porque además la apuesta que se hizo, porque además parece realmente una apuesta más que una medida o más que una estrategia, es se fortaleció todo lo que tiene que ver con lo hospitalario, en lugar de trabajar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad y la atención primaria. Entonces, hoy día, recién hace un par de semanas, se dice, mire, la atención primaria va a empezar a hacer la trazabilidad, y le empiezan a dar la importancia que tiene la atención primaria en el control de la pandemia. La verdad que hoy día nosotros ya no tiene ningún sentido más el ponernos a hacer más exámenes PCR, que además los resultados los tenemos a veces en 10 días. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente trabajar la trazabilidad y llenar de residencias sanitarias y hacer el seguimiento que corresponde para poder parar el contagio. Eso junto con la cuarentena de la minería y junto con el cierre del aeropuerto y el cordón sanitario por tierra. De lo contrario, bueno, yo creo que se apostó también a esto de que se contagien todos y que se salven los que puedan.
Y nosotros sentimos eso, que no solamente lo sentimos, lo pensamos y tenemos también datos para pensar de esa manera, no es una cuestión antojadiza. Van a sobrevivir los más fuertes en esto, los más débiles se van a morir, y no son solamente los más viejos los que se van a morir, van a ser también jóvenes. Entonces, estamos presionando desde la mesa a parlamentarios que se están sumando a nosotros, están trabajando algunos diputados con la mesa, estamos haciendo todas las presiones posibles y la verdad es que no tenemos ganas de culpar a nadie ni de pasar ninguna cuenta en este rato. Lo único que queremos es salvarnos y salvar a otros. Y en eso están dedicados nuestros esfuerzos y todo el trabajo que estamos haciendo. Junto con eso también tenemos que revisar cómo, por los colaterales de la pandemia, que significa quedarse sin trabajo, mucha gente sin trabajo, estamos apoyando todo lo que tiene que ver con canastas, con ollas comunes, hay más de 10 ollas comunes ya en la comuna de Calama, la gente está muy, muy complicada, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, las cuentas y las facturas vendrán en su momento, y ese no es el punto hoy día. El punto hoy día es pongámonos de acuerdo, apoyémonos en esto. A las autoridades regionales, nosotros las hemos invitado muchas veces a la mesa COVID, las autoridades regionales no han ido a la mesa, no sé por qué, yo creo que hay ahí como un temor. Entonces nosotros entendemos, no compartimos, pero entendemos que un intendente que fue colocado ahí por la moneda tiene que responder, en general son funcionarios de la moneda, entonces no van a llevar la voz de la región como corresponde. Y en ese sentido también hemos sacado los aprendizajes correspondientes de lo importante que es y la necesidad que hay de descentralizar para poder tomar decisiones en la región, pero además para tener representatividad electa por voto popular, de manera que puedan llevar nuestra voz realmente donde corresponde, y que y nos volvamos a vivir una situación como la que es vivir la situación que estamos muriendo, que es tan contradictoria y tan terrible. Sandra, te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con los trabajadores de las minas? ¿Tienen alguna relación con ellos? Porque también hemos recibido algunos datos de que hay mucho contagio dentro de los trabajadores, que ya hay... bueno, hace poco salió en la prensa que habían parado la fundición porque está también con problemas de contagio en los trabajadores. ¿Cómo se ve eso adentro de los mismos trabajadores? En las A ver, minas en en la mesa general. COVID, Ujú, sí, en la mesa COVID están participando dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata. ujú. Todos sabemos que los dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata son de los sindicatos más poderosos que hay en el país. Eh, y en las conversaciones que hemos tenido al interior de la mesa, en donde tomamos como acuerdo la necesidad de la cuarentena minera, ellos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, yo creo que finalmente la gran mayoría de los trabajadores, cuando llegó a acuerdo con Codelco, seguramente ustedes habrán visto las noticias, acordaron los turnos de 7%, de 7 por 7. Los turnos de 7% no le sirven a Calama, no le sirven a la provincia, y tal vez con todo el afecto que yo le pueda tener a los trabajadores de Codelco, mi padre fue un trabajador de Chuquicamata, no de Codelco, de Chuquicamata, cuando todavía no era Codelco. eh, con todo el afecto que yo le pueda tener a estos viejos que se sacrifican harto, yo creo que están tomando decisiones en función de lo que ellos estiman que les conviene, pero no en función de mirar el bien común de la comuna de Calama y de la provincia de Loa. De hecho, toman este turno de 7 por 7, y aun cuando en su momento algunos sindicatos, la necesidad, y fue hace rato, ya por ahí por marzo, abril, plantearon la necesidad de una cuarentena de la minería. Eh, pero eso es, y cuando Chuquicamata, además, la división Chuquicamata, dice, mire, yo voy a estar trabajando con mis trabajadores propios para evitar el traslado,
Sí, pues el 95% de los trabajadores de la división Chuquicamata son propios, pero RT, Gaby y ministro Ale no es esa la situación, y ahí no se tomó ninguna medida como la que anunció Chuquicamata. Esas son otras minas que están en la región. Claro, son otras divisiones. Ahora, eso es las divisiones de Codelco Chile, pero también tenemos que mirar qué es lo que pasa en la Escondida, qué es lo que pasa en el Abra, porque en Spencer, son todas. Nosotros no podemos observarnos como comuna desvinculado de la región. Aquí lo que le pasa a Antofagasta tarde o temprano nos pasa, y lo que pasa en Calama también le va a pasar a San Pedro Atacama, también le va a pasar a Ollagüe, a María Elena. Hoy día en el Mercurio de Calama salían los alcaldes de María Elena y de Ollagüe, hablando de cómo la influencia que tiene lo que sucede en Calama en sus propias comunas. La gente de María Elena viene a atenderse al hospital de Calama. Cuando crecen los contagios en Calama, crecen también en María Elena y crecen en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama está complicadísimo. De hecho, estuve mirando No, las tasas de contagio de todos esos lugares son altísimas. Es decir, son tienen muy, tasas muy altas. incluso más altas que las del mismo Calama, esos lugares con menos habitantes, obviamente, pero la tasa es altísima. Es decir, incluso Calama estaba viendo que con 190.000 habitantes, es decir, casi menos de la mitad de lo que tiene Antofagasta, tiene 200 o 300 casos más que Antofagasta. Que Antofagasta Claro, tiene más si de eso es. 400.000 habitantes y tiene 4.000 casos, y Calama tiene en este momento cerca de 4.300 casos, de acuerdo al informe epidemiológico, Claro. que es Pancho, si altísimo. quieres puedo mostrar las comunas, las proyecciones de casos en las comunas y María Elena está justo después de Calama. Exacto, Yo le muestro eso. esto. Dale, y seguimos conversando Sí, con Sandra está. una Porque vez que ahí pues, veamos van a esos ver números. lo que pasa. A ver, no me está funcionando el... A ver, supongo que es Compartir, esto. No se puede, está. Puede compartir. ¿Están viendo una tabla ahí? todavía no. No. Lo que pasa es que no me... Ah, espere, ya sé lo que pasa. No. Mientras buscan la tasa y seguimos No tengo que conversando, permitir que Zoom acceda a mi... Daniel, tenés que darle el compartir seguramente, ¿no? No, no, si está. ¿No? Tiene. No, ya tengo, pasa que tenía un problema de privacidad. Ah, perfecto. Ahora, porque cambié de... A ver, Estabas cuidando que ahora no te sí. robaran los datos. No, claro, es que cambié de... hice un upgrade de mi sistema operativo y pasó esto. Ahora sí, debieran poder verla. ¿A Sí. ver? Perfecto. Ahora sí, sí. Sí. Estas son la proyección que hice con los fallecidos que habían informado por el DEIS el 28 de junio. Ahí serían los 94 de Calama y ahí actualicé los números a lo que nos contó Sandra. Entonces el 29 de junio era 6,6 más casos, pero ahora con este número sería 10 veces más casos, que es justamente entre los dos márgenes que tú mencionaste, Sandra. Y con esto, Exactamente. Calama estaría sobre el 20%, sería 20,3%, estaría en el tercer lugar de Chile. Ahora, las dos primeras son unas comunas muy pequeñas que tienen mucho ruido en los datos porque tuvieron 2 fallecidos con solamente 1.500 personas, que es muchísimo. Entonces, ese número puede ser que se contagiaron fuera de la comuna. Entonces, no es fácil hacer proyecciones con números tan pequeños, pero claramente Calama, que es el más grande de los primeros 10, la proyección es bastante, digamos, mucho más precisa. Y estaríamos hablando de por lo menos, yo diría, si esto está bien, por lo menos 40.000 contagiados seguros. Y pueden ver que María Elena está justo después. Y después también está Mejillones, San Antonio, o sea, son puertos que son también que tienen que ver con la minería y también con la fruta, con la, digamos, explotación de fruta. Y vean, Tocopilla también está ahí. Es decir, si ven la lista de las más afectadas, están todas en Antofagasta, Tarapacá, Valparaíso, Higgins, y la mayoría son pequeñas. De las grandes son los Andes, Iquique, San Antonio, Tocopilla, bueno, y Calama, por supuesto. Es Y decir, mira, esas zonas portuarias y mineras vendrían a ser nuestros pequeños Bérgamo por ahora, ¿no? Es decir, claro, donde hay una alta concentración de trabajo, donde las faenas han seguido y donde los contagios son muchos, por lo tanto se proyecta
que haya también fallecimientos al corto plazo más de los que hay ahora. Sí, claro. Bueno, yo creo que queda refrendado para nosotros y nosotras las calameñas que definitivamente esta es una zona de sacrificio y que no hay la voluntad política de hacer un cambio respecto de aquello. Nosotros hace, no sé, un par de años, 2 años serán, aprobamos en el Consejo Regional el estudio de polimetales y perfil epidemiológico de los habitantes de la región de Antofagasta. En ese minuto, la Dirección de Presupuesto dijo que no, y son recursos propios, FNDR, sobre los que se supone la región tiene facultades. Eh, Dijo que no, que el estudio es solamente en Antofagasta. Entonces, se dan cuenta que a partir de las decisiones que toma Santiago, respecto de regiones y comunas que les son súper lejanas, que no nos ven. La verdad que lo que ven es lo que nosotros producimos. Aquí no se está tomando regionalmente ninguna decisión, y no es desde este gobierno, es histórico. Cómo la región no toma ninguna de las decisiones que en las cuestiones fundamentales que nos afectan. Y tenemos, por ejemplo, las más altas tasas de cáncer, de próstata, de pulmón, y que tiene que ver con la contaminación. Ahora, todas esas patologías que tenemos presentes en la región y que también que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, que tenemos una alta tasa de enfermedades cardiovasculares y muertes por esas causas, hoy día están siendo desatendidas porque estamos dedicados absolutamente, el hospital de Calama es totalmente COVID. Y por otro lado, nos contaban desde el hospital de Antofagasta que hay pacientes oncológicos que requieren controles, que tienen que que no pueden hacer los controles en sus domicilios. Estas personas no están yendo a hacerse los controles porque tienen miedo de contagiarse. Ellos saben que se pueden morir de cáncer, pero y si se contagian de COVID, o sea, se van a morir más rápido todavía. Entonces la situación de nosotros de verdad es una situación gravísima y que nos cuesta mucho aceptar que nos tienen abandonados. La verdad es que nos dejaron a nuestra suerte, que eso ya venía de alguna manera pasando, pero hoy día es mucho más grave y más brutal. Daniel, antes de dejar de compartir la tabla, quería mencionar que una cosa importante de este factor que tengo, que es el factor de desconocimiento, o sea, que mientras más grande es, menos casos conocemos, también significa que hay menos test, o sea, Sí, que hay menos test. Y eso es importante porque Santiago tiene el orden de un 6, o sea, sería similar a Calama el número de test, pero por ejemplo pueden ver que aquí hay muchos lugares que tienen hasta 50, 20, 30, significa que el nivel de testeo en estos lugares es muy bajo. Así que ese es parte del claro. Cuando tú lo sales a buscar, está ahí. Ahora, si es que bajas al estilo Trump, que ordenó hacer menos PCR para bajar los casos, obviamente, y lo vimos reflejado de alguna manera esta semana, cuando tuvimos 10.000 PCR informados por el Ministerio de Salud, los casos bajaron a 2.500, y ayer que se hicieron 15.000, inmediatamente volvieron a subir a 3.500 y hoy en la mañana se informaron 17.000 y tuvimos un reporte de 3.000 o casi 800 casos. Por lo tanto, estas leves mejorías son bien, claro, con menos positividad, dicen 23%, y antes teníamos un 33%. Pero quizás cuánta gente, como tú decías la semana pasada, o no se lo está haciendo, o hay mucho hipocondriaco también que se lo están haciendo. Claro, y 6 de 20, por ejemplo, tú dices 6 de 20, estamos hablando de niveles de sobre 25%.
y que es peor que la Exacto. realidad que conocemos. Bueno, Claro. yo Bueno, preguntaba el nosotros otro... ah, estábamos haciendo pocos PCR también en la región durante varios meses, porque recuerden que había en el Centro Oncológico del Norte había una máquina PCR y servía para toda la macrozona, igual como nuestro Centro Oncológico del Norte es para toda la macrozona ¿Eso es en Antofagasta o en Calama, ese centro? en Antofagasta. O sea, que además tiene Calama no centro tenía. PCR Antofagasta. Claro, Calama no tenía nada. Entonces, estábamos la máquina de PCR cuando también planteamos oportunamente que teníamos que tener la mayor cantidad de exámenes posible y por supuesto con toda la trazabilidad correspondiente. Bueno, estaba la de Antofagasta, en un rato la máquina de Antofagasta no pudo seguir funcionando y empezaron a mandar nuestros exámenes a otras regiones. Después ya se instala en Iquique y dejamos de, de, de recibir exámenes de Iquique, porque además como nosotros estábamos en problemas, y se instala una PCR en el hospital de Calama, que la dona el Codelco. Pero resulta que no tenía todo lo que correspondía como para poder empezar a hacer exámenes. Entonces pasaron un rato muy largo y ahí estábamos. Ahora tenemos la PCR de Antofagasta, la de la universidad, tenemos también el Hospital Carlos Cisterna y tenemos el Hospital del Cobre haciendo exámenes. Pero nosotros insistimos que hoy día no es así como se nos viene una catástrofe. Nosotros estamos viviendo la catástrofe y ya no es tiempo, de verdad, no es tiempo de exámenes. Démonos por contagiados. O sea, si usted empezó a estornudar, sabe que usted está con COVID, punto. Chao, pórtese como un contagiado, ese para la casa, enciérrese y a todo, y tenemos que hacer la trazabilidad. Y en este rato estamos diciendo, mire, ¿sabe qué? Ya me da lo mismo que me hagan o no el examen, que me va a demorar 10 días. Claro. Haga la trazabilidad. Si yo tengo síntomas, estoy enferma, y haga la trazabilidad, ubique mis contactos y hagamos lo que tenemos que hacer, proporcionemos la residencia sanitaria. Nosotros también planteamos en su minuto que tal vez las residencias sanitarias debían instalarse por sobre todo en la ciudad de Antofagasta y traernos las personas contagiadas a Antofagasta, porque tienen muchas más probabilidades eh, por el tema del clima y por el tema geográfico. Vamos a estar a nivel del mar. Yo en este rato estoy en Antofagasta. Yo me vine, yo estoy contagiada y me vine. ¿Estás Tengo, contagiada? sí, tengo síntomas, me siento mal y todo eso, pero me siento mucho mejor. O sea, yo en Calama, cuando me empecé a sentir mal, estaba saturando 92. En Antofagasta estoy saturando 98. Entonces, claramente, bueno, esa era algo de lo que había que hacer. Eh, ¿Puedes explicar a la gente qué significa saturar 92, 98? Porque yo creo que mucha gente no va a saber eso. sí, lo que pasa es que a veces uno puede estar respirando, uno nota que está respirando normal, que no tiene problema, pero en realidad el oxígeno que corresponde que llegue para que funcionen todos los órganos no está llegando. O sea, Es lo que le llaman 92% de oxígeno y 98% de oxígeno. claro, los hipóxicos felices, Ujú. que no saben que se están muriendo, que están caminando por ahí, lo que pasó en Wuhan. ¿Se acuerdan cuando la gente iba caminando en la calle y caía y se moría? Bueno, eso es lo que pasa con la saturación. Entonces, a mí me dijeron, mira, cuando tengas menos de 90 de saturación, ándate al tiro al hospital. Eh, ya, ¿y qué voy a hacer en el hospital? No hay más camas. Eh, y claro, algunos tenemos más privilegios que otros porque podemos a lo mejor disponer de recursos que otros no disponen. Eh, y pude viajar y obviamente con las condiciones que viaja un COVID sospechoso, que yo todavía no tenía la confirmación, tenía los síntomas, pero era evidente, yo había estado en contacto con COVID positivos, porque
obviamente la pega que hay que hacer hoy día también implica tomar algunos riesgos. O sea, nosotros estamos trabajando con las ollas comunes, tenemos que juntarnos con gente, con todos los riesgos que eso significa, pero es la pega que hay que hacer. Entonces, bueno, igual mis condiciones son distintas a las de la gran mayoría. Incluso yo puedo hacer teletrabajo y ahí equilibrado un poco. Pero hoy día estoy complicada y tengo susto igual que todo el mundo. Me siento mucho más protegida que otros y sé que otros están en condiciones distintas a las mías. Entonces, yo cuando estaba en Calama, y sigo, y todavía, me llama la gente y me dice, oiga, mi familiar, mi papá, mi mamá o mi hermano, no sé, está en la casa, está con fiebre y se está ahogando. Y ya he llamado varias veces a la ambulancia, pero no tienen cómo venir a buscarme. ¿Qué hago? ¿Qué digo yo? Así como, ¿estás muy lejos del hospital para que te vayas caminando? O sea, de verdad es muy feo. Sí, claro. Sí, la situación, como el colapso del sistema de salud público ha llegado a ese nivel de que las ambulancias no llegan. Yo me pasó lo mismo, ayer me llamaron por teléfono una urgencia y tuve que ir a buscar a una persona con un embarazo gemelar, haitiana, que estaba con convulsiones y la ambulancia no llegó. Es decir, llegué yo antes y la llevé al consultorio y de ahí la iban a trasladar al hospital. Pero ese tipo de cosas está pasando mucho y claro, y uno dice, ¿cómo es posible que los recursos no lleguen? Y claro, la trazabilidad, los problemas, el contagio se expone mucha gente justamente porque tiene que recurrir a eso. Sandra, dime, ¿y hace cuántos días que estás con los síntomas y que te dieron el PCR? ¿Ya estás, en teoría, Eh, estás cerca de los 14 o todavía te falta mucho? no, yo empecé el lunes con síntomas y así como suaves y pensé que podía ser un resfriado nomás, pero después me acordé, mire, si usted le pica la nariz, tiene COVID. Entonces me fui a hacer el examen particular, porque yo sabía que si voy al SAR o al hospital se demora 10 días. Me hice el examen y ayer me entregaron la confirmación de que estaba positivo, pero para mí era así como que me estén diciendo lo que yo ya sabía, pero igual necesito tener ese documento. Entonces yo el miércoles me vine a Antofagasta y Bueno, ojalá todos pudiéramos hacer eso, pero, pero no todos podemos y bueno, y gracias eso por es estar con lo nosotros, gracias por desesperante. aceptar la invitación, Sandra. O sea, yo si hubiera sabido que estabas con COVID no te invitaba. Es decir, porque no sabía que estabas enferma, pero te agradecemos que hayas aceptado la invitación para estar aquí y contarnos lo que está pasando. Pero Hacer sabes que este esfuerzo, yo, yo digamos. yo estoy como en mejores condiciones que otros. Claro, tengo dolores bien fuertes y como que a rato me cuesta un poco respirar y hablar, pero no estoy inhabilitada y yo voy a seguir haciendo la pega hasta que no sea posible, pero por ahora es posible y es además yo creo que mi deber, o sea, yo vivo en Calama, ahí está mi red de afectos, está la gente con la que yo comparto el día a día, está la gente de San Pedro Atacama. Nosotros hemos hecho reuniones en el Consejo Regional, en lo que recibimos, por ejemplo, a la gente de San Pedro Atacama, al Consejo de Pueblo Atacameño, desesperados pidiendo ambulancia. Y nosotros tenemos financiadas con el CORE ambulancias que son para Calama, que son para San Pedro Atacama. Pero no los trámites que tú tienes que hacer para comprar una ambulancia, sobre todo cuando se cae una licitación, vuelves a cero y pasan meses. Entonces, de nuevo, esa licitación se cayó y la gente de salud de la región de Antofagasta estaba haciendo esfuerzos para poder licitar. Eh, la única alternativa que nos queda hoy día es mirar cómo arrendamos ambulancias. Nosotros tenemos que ser capaces de traernos la gente de San Pedro Atacama al hospital de Calama, porque no le vamos a colocar un respirador mecánico en San Pedro Atacama porque no están los profesionales para operar aquello, no está la infraestructura necesaria. Por lo tanto, tengo que tener cómo traerlos a ellos, a Calama.
Y esas cosas están siendo cada vez más complicadas. Les quiero contar algo. Cuando nosotros aprobamos los recursos, los casi 11.000 millones para salud, el director de salud de la región de Antofagasta sabía que tenía que esperar que se hagan todos los trámites, porque este país sigue operando como que estuviésemos en condiciones normales. Y tenemos que pasar todas las trabas burocráticas para poder ocupar un peso. Entonces, bueno, este director lo que hizo es ponerse a trabajar y habilitar el hospital, el hospital de campaña, habilitar el ex hospital regional y habilitar el 7º piso del hospital nuevo, del hospital regional nuevo, para los temas que tenían que ver con COVID. Bueno, metido en un tremendo lío el director. Él podría tener un juicio de cuenta. Porque él lo que hizo fue agarrar las platas de salud y ocuparlas. Pero como todavía no liberan las platas que nosotros destinamos para esos efectos, en rigor él hizo un uso que no correspondía. Y todos lo sabemos. Y el tipo se arriesgó. Y bien que se haya arriesgado, porque eso ha permitido que tengamos un poco más descongestionado el hospital nuevo. Pero esa es la cosa. Entonces, es que tenemos que hacer los aprendizajes también de esto. Nosotros necesitamos descentralización, nosotros necesitamos cuestiones que los procesos sean menos burocráticos. No por eso es que vamos a agarrar las platas públicas y las vamos a gastar en lo que nos parezca y como nos parezca, pero tiene que ser menos burocrático, sobre todo cuando tengo una situación como esta. No puedo seguir operando igual, es una cuestión desesperante. Entonces yo miro el FNDR y yo tengo plata. Además, tengo ahí las lucas del litio, las platas del litio, ahí están, no las puedo tomar. Y se muere la gente. No puede ser. Ni siquiera hay un estado de alerta, o en otros países han declarado estado de alerta y por supuesto todas estas cosas son con decretos, leyes especiales para poder hacer las cosas menos burocráticas. Sí, claro. Ahora, lo que yo decía, mira, si acá tengo un decreto de alerta, tengo un decreto de catástrofe, yo en Calama voy y le digo al X hotel, pásame las llaves. Yo voy a instalar una residencia sanitaria acá. Arreglamos cuando esto haya pasado. Pero no ando buscando y pidiendo por favor con hoteles cerrados. En Antofagasta ha sido bastante distinto, o sea, han hecho las cosas distinto, pero claro, no, la gente igual tiene susto. Yo de verdad pienso que en la región han habido algunos esfuerzos de parte de las autoridades regionales, pero también los resultados ya los tenemos a la vista. Aquí nosotros no podemos tomar decisiones, definitivamente. Ricardo, Y el costo de eso tiene que ver con cómo nos mira a nosotros Santiago. Nosotros hoy día queda refrendado más que nunca. Nosotros somos zona de sacrificio. difícil. Y eso no puede seguir siendo así. Sandra, Por lo que bien, permíteme que los que la gente que se está... sobrevivan, claro que los que sobrevivan, ojalá, hay que hacer todos los esfuerzos hoy día, todos tenemos que hacer los esfuerzos y no olvidarnos, porque nosotros tenemos memoria a corto plazo muy, muy débil. Nos olvidamos rápidamente, se nos pasa el susto y nos olvidamos. Aquí nosotros tenemos que operar, acá tenemos que cambiar cosas muy importantes y cuestiones de fondo. Como dicen por ahí, los que queden vivos que escriban la nueva constitución. Oye, Sandra. De hecho, yo creo que considerando que el ingreso que significa para Chile esa zona minera, debería ser al revés, deberían mimarla para que la gente esté más feliz. No sea una zona de sacrificio, al revés, que sea una zona de riqueza. Sandra, estamos lejos de ser mimados. Sandra, una cosa respecto a lo que dijiste y que yo quería acotar. Se rabia justamente por eso, porque saben que es la zona de riqueza que nutre al país y justamente por eso lo están tratando como están, porque hay que como mantener abierto ese negocio para que el país surja a costa de lo que sea, y eso no puede ser. Me imagino que los calameños deben estar en una posición muy similar a la tuya, Sandra, muy enrabiados. No. Sí, o sea, son los calameños, son los que viven en San Pedro de Atacama, los calameños que son del sector rural de los pueblos del Alto Loa, a los que los hemos dejado sin agua,
en lo que hemos contaminado no solamente la tierra, el aire, todo, y además que tenemos ya al borde o sea, nosotros sí tenemos un estrés hídrico, estamos al borde de la sequía, y eso tiene que ver con seguir manteniendo la billetera de Chile, y nadie está diciendo que no, está bien, ya sí, somos una región minera, esencialmente minera, pero además como no hemos diversificado la matriz económica, porque no se ha puesto lo suficiente énfasis en cuestiones que sí podríamos desarrollar como el turismo. San Pedro de Atacama es el número 1 en el mundo de destino turístico. Nosotros podríamos haberle sacado mucho brillo a eso, pero esto otro nos mata, esta condición que tenemos, la riqueza que tenemos en esta región, nos está matando desde hace rato, pero hoy día ya hay una negligencia criminal con nosotros. Permíteme, Sandra, dos cositas. Una de Recordemos las además que cifras. el precio del cobre en la última semana tuvo un aumento del 2,4%, que está alcanzando un nivel promedio similar al del año pasado, lo que para muchos es un aliciente a seguir con la faena y extrayendo, ¿no? Claro. Me imagino Difícilmente que, van a ganar. me imagino que la presión que deben tener también en la mesa social COVID debe ser muy grande, ¿no? Para que no levanten la voz. Bueno, es muy grande. También hay que decir que desde el Consejo Regional, cuando nosotros el 20 de marzo, saquen cuenta, el 20 de marzo aprobamos los 11.000 millones e invitamos a Salud, oye, definan qué es lo que les falta para que hagamos convenios de programación, lo que sea, y les pasemos las platas. Eh, Dijimos también cuarentena, cuarentena preventiva y no cuarentena cuando ya la tragedia se apoderó del territorio. Cuarentena preventiva para la región de Antofagasta por las condiciones que tenemos, las que ya dijimos, las condiciones geográficas de altura en todo lo que es la provincia de Loa, particularmente Calama. Eh, el clima que tenemos, se nos venía el invierno en donde llegamos a -0 y sabemos lo que nos pasa en invierno. Nosotros tenemos enfermedades respiratorias al por mayor en invierno en Calama, pero y esta otra condición de gente entrando y saliendo. Eh, el doctor Carrillo, que es el médico que es el vocero de la mesa COVID, y esta mesa COVID además que tiene organizaciones sociales, tiene organizaciones, instituciones políticas, estamos gente de partidos políticos, cores, concejales, ahí hay de todo, porque entendemos que el bicho no nos anda preguntando de qué partido usted o de qué organización, sino que nos agarra nomás. Sandra, Y además todos ahí. permíteme hablar de dos cosas, porque bueno, estamos llegando casi al final. Hay dos cosas que se ha hablado mucho en Chile sobre que es una cifra buena tener muchos ventiladores, pero tú dejas claro que no sacamos nada con tener 400 ventiladores en un lugar donde no hay gente, y eso queda claro en Calama. No, no es problema de ventiladores, es problema de que no hay técnicos que puedan trabajar con ellos, específicamente ahí donde tú nombraste, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, ahora nosotros estuvimos, sobre todo con los sindicatos de Chucky, revisando la posibilidad de que se instalara un anexo, un lugar en donde se van a colocar 50 camas. Y pensamos que ahí va a ser complejidad media. Ese local lo está entregando Codelco. Es un centro de recreativo que estaba ahí sin uso, prácticamente sin uso, que lo va a entregar y se van a instalar ahí 50 camas. Entonces, cuando sale una noticia en la página de salud, dice que se llevan 30 camas a Calama. Nosotros tenemos camas, esa cosa física de Mm. sobra, porque todas las que nos sobraron del hospital antiguo, ahí están, en una bodega. Nosotros no necesitamos que nos lleven camas con la definición que todos conocemos, sino que la cama crítica, con los implementos y con los profesionales Claro. adecuados. Eso es lo que necesitamos, pero eso no es suficiente. Necesitamos trazabilidad, Mm. necesitamos cierre de la minería, necesitamos el aeropuerto paralizado, necesitamos cordón. Mira, si eso no pasa, la mortandad en Calama va a ser peor que lo que conocemos hoy día. Y aun cuando llegue el minuto de pasar las cuentas, porque va a pasar, ese minuto va a llegar. Aquí las facturas vienen, pero los muertos no reviven. Mm. Así, por mucha factura que pasemos, los muertos no reviven. ¿Quién nos devuelve la gente?
Ricardo, un tema que hemos hablado en la semana y que también lo mencionó Sandra, es que mucha gente está hablando que es positivo que la gente no se haga los test PCR. ¿Por qué? Lo que más necesitamos hoy día es que se hagan test PCR, pero la gente no se está haciendo porque se demoran mucho tiempo, o porque no hay, o porque no alcanzan a llegar al hospital. ¿Cómo está eso, Ricardo? Porque has visto que han bajado la cantidad de test PCR hechos. Sí, ahora, bueno, hay dos teorías. Una es que hay menos gente contagiada, por ejemplo, en Santiago, por eso están haciendo menos test. Pero independiente de eso, yo creo que algo que dijo Sandra, yo concuerdo con ella, que si tú ya sientes un síntoma de que estás enfermo, tú tienes que suponer que estás enfermo. De hecho, yo lo he dicho antes, yo creo que incluso que aunque no tengas síntomas, tienes que suponer que estás enfermo, porque así estás potencialmente no contagiando al resto del mundo, porque hay muchos casos asintomáticos. Ahora, si hay pocos test, y ya Chile ya llegó a su límite de test, dicen que son entre 20.000 y 23.000 la capacidad que tenemos ahora nueva, porque han habido mucho aumento en los laboratorios. Si tenemos esos 23.000 test, yo los usaría solo para trazabilidad, en el Ujú. sentido de persona que estuvo con alguien enfermo y no tiene síntomas, este es Para un asintomático, hay que ver si está enfermo o no. hacer la Hay que hacer trazabilidad, para saber. trazabilidad asintomático. Eso yo usaría los test, el primer uso de los test. Pero para eso necesitamos tener trazabilidad y Claro. cada vez es más difícil porque mientras más casos tenemos, más difícil es tener trazabilidad. Pero lo que yo decía, no aquí, pero hay lugares de Chile que el virus casi no ha llegado. Y esos son los lugares donde pocos test hacen la diferencia. Es decir, para tener trazabilidad y decir, mira, en estas comunas lo conseguimos parar, como hizo la comuna de Po, que fue en Italia la primera que tuvo una persona que falleció. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron test, muchísimos test a todo el mundo y supieron inmediatamente los que estaban infectados y en 3 semanas ya no había más virus. Es decir, si pudiéramos hacer eso, pues sí, digamos, casi en forma sistemática, decir, mira, ¿cuál es la comuna que más probable que podamos salvar? Esta. No importa cuánta gente es, queremos salvar gente, vamos, hacemos test ahí. Tuvimos éxito. El día siguiente hacemos en otra comuna. O sea, cada día hacemos una muestra grande en distintas comunas y ahí recuperamos la trazabilidad en algunas partes de Chile. Ya en Santiago es imposible, Ok. tal vez en Carama es imposible, pero hay 376 comunas, de las cuales el 40% no ha muerto nadie todavía. Ujú. No Claro. tenemos que esperar a que muera alguien para hacer algo ahí. Tenemos Ricardo, que yo, hacer como Nueva yo Zelanda. te quería preguntar por el hilo que pusiste en Twitter hace unas 14 horas. Exactamente. Esto de la actualización del análisis de tasa de contagio y factor de riesgo en comunas de Chile, que nos explicaras un poco, porque tú dijiste que en la región metropolitana, que tienen el 80% de los enfermos, es decir, de los 200 casi 90.000 que hoy nos tienen el sexto lugar del mundo, y solo tenemos el 40% de la población del país. El resto de Chile, dices, el 20% de enfermos y el 60% de la población del país, y dices que entonces en la región metropolitana estamos 6 veces peor. ¿Puedes avanzar un poco más en ese tema? Bueno, esos aproximados, son números aproximados de los que conocemos. eh, de los fallecidos también, el 80% de los fallecidos están en Santiago. Es decir, si tenemos un factor de 2, en el sentido que el 80% de los fallecidos están en Santiago, pero el 40% de la población tenemos 2 veces más fallecidos de la población, así que es un factor de 2. Ahora, la diferencia es el resto de Chile, que es 60% de la población, 20% de los fallecidos, un factor de 3, así que 3 por 2 es 6. Ahí sale el 6. Y eso es más o menos la diferencia que hay ahora entre Santiago y el resto de Chile. Pero si seguimos esperando, no hacemos nada, ese 6 se va cada vez siendo 5, 4, 3, y el problema es que no es lineal, es exponencial, así que ese 6 se va a Claro. convertir en 3, luego se va a convertir en 1,5, y en pocas semanas estamos igual que Santiago. Y ese es como alguien decía también, como que Santiago era una capital en 2 países, también Chile son 2 países. Entonces tenemos que evitar copiar el desastre de Santiago. Si eso ya fue un desastre y la gente lo llama así. Hay que evitar el desastre. Todavía tenemos tiempo. Tenemos una diferencia de 6, pero esa diferencia, el, tenemos todavía el 40% sin fallecidos. Lamentablemente solamente el 10% de la población, esas comunas son las comunas más chicas. Pero no importa, tenemos un 10% que podemos hacer algo muy efectivo. Mira, al menos el 20% de Chile hagamos algo efectivo.
El resto ya fue muy tarde, no fuimos tan inteligentes, pero si seguimos haciendo lo mismo de ahora, si no cambiamos estrategia, si no cortamos la cadena de contagio, lamentablemente no va a pasar nada. Seguimos hacia esa inmunidad de rebaño que ni siquiera sabemos que existe, porque parece que la gente se puede volver a enfermar, si es como, ya al poco tiempo, ¿ah? Es un suicidio eso. Entonces tenemos que parar y hacer trazabilidad de asintomáticos en los lugares que lo podemos hacer. Oye, y al poco tiempo, Ricardo, la gente se puede contagiar y ya se ha visto en varias partes del mundo que a las pocas semanas se vuelve a contagiar. Bueno, Y, tenemos el caso de Osandón, ¿no? O sea, que para que ir más lejos. y en algunos otros estudios se ha demostrado que el virus puede durar hasta 40 días, que tú te puedas tener algún síntoma de eso. Pancho, son las 6:02 de la tarde, te propongo que vamos cerrando. Sí, y agradecerle a Sandra que nos haya acompañado hoy, que nos haya dado este panorama de Calama en la situación que ella está, con síntomas y ya certificada con PCR de que tiene el COVID. La verdad que Gracias. valoramos tu esfuerzo y toda nuestra gratitud por habernos acompañado esta tarde, Sandra. Sí, No, yo muchas gracias a ustedes. yo estoy emocionado de que haya estado aquí. O sea, Sí. que yo cuando supe que tenía el COVID dije, no puede ser, ¿qué esfuerzo estás haciendo? O sea, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que hay que poder relevar de alguna manera lo que está pasando en Calama y en la región de Antofagasta. Gracias, Sandra. Oye, a nuestros auditores que nos ven por internet, quiero decir que acá en el sector hubo un pequeño corte de luz, entonces tuvimos un pequeño corte en la transmisión. Ojalá que nos haya notado mucho, pero si el video está en dos partes, mañana lo vamos a juntar y lo vamos a subir en uno, Pancho. Así el invierno en Santiago. Sí, y con esta lluvia todo es posible. Así que, Sandra, una vez más, muchísimas gracias. Ojalá te recuperes pronto y que los síntomas sigan siendo leves y que satures bien en oxigenación, que eso es lo más importante en esta enfermedad. Mucha suerte, éxito y cuídate mucho. ¿Ah? Sí, la definición del Ministerio de Salud está activa hasta 2 lunes más. Te vamos a llamar cuando ya no esté activa. Le invitamos. En unos días más conversamos. Exacto. Ok. Chao, Y a ti, chao. Ricardo, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, y a todos los que nos siguieron, un abrazo grande y nos seguimos viendo acá en el Periodista TV. Gracias, Sandra. Gracias, Ricardo. Daniel, un abrazo. Chao, adiós. Chao. Chao, chao. Chau, chau.